muscular esquelética solo es posible gracias a la energía derivada del ATP. El ATP o adenosina trifosfato es la principal molécula la cual se encarga, o su principal función es el almacenamiento y el transporte de energía en la célula. Esta está compuesta por la adenosina y por los tres grupos fosfatos, y a su vez la adenosina está conformada por la ribosa y por la adenina. Las moléculas de ATP son liberadas dependiendo del sistema energético en el que nos encontramos. Por ejemplo, en el sistema anaeróbico aláctico se va a producir de 1 a 2 ATPs. En el sistema anaeróbico láctico se va a producir de 2 a 4 ATPs. Y en el sistema aeróbico o ciclo de Krebs se va a producir 38 ATPs. Las principales funciones del ATP es transportar una adecuada cantidad de energía desde una reserva energética hacia un sitio en donde se va a realizar un trabajo específico. ATP-CP, anaeróbico láctico, es un sistema energético ATP-CP, inicia cuando se realizan ejercicios de alta intensidad, con una duración de 0 a 30 segundos, en el cual se agotan las reservas. La fosfocreatina se regenera muy rápido, con un descanso de 1 a 2 minutos, y así vuelve a su nivel normal en un 90%. Estas lo realizan jugadores de fútbol, lanzadores de pesas, velocistas, en el atletismo también, y entre otras actividades que se requieren de pocos segundos para completarlas. Sistema anaeróbico láctico o glucólisis anaeróbica. Este sistema se da en el citoplasma y la síntesis de este sistema se da por el metabolismo de la glucólisis. Dura de 30 segundos hasta 3 minutos a una intensidad submáxima. La frecuencia cardíaca que se da en este sistema es de 140 pulsaciones por minuto. Y la recuperación es hasta que las pulsaciones bajen hasta las 110 pulsaciones por minuto, desde los 3 minutos en adelante. El sistema aeróbico es un sistema energético que se diferencia de los demás por la presencia de oxígeno. Este sistema energético comienza a partir de los 3 minutos comenzando el ejercicio en adelante, manteniendo una baja intensidad y por ende una larga duración. Sus pulsaciones son 120 como mínimo y 140 como máximo. La recuperación de este sistema energético dura de 24 a 72 horas y se da mediante el ciclo de Krebs. A continuación voy a explicar el metabolismo del sistema anaeróbico ATP-CP. Este sistema se va a activar cuando el atleta realice acciones mediante dos condiciones: de alta intensidad y poca duración. La poca duración va desde 0 a 30 segundos. Dadas estas condiciones, internamente en el atleta va a ocurrir el siguiente metabolismo, el cual, cuando tenga la energía del ATP, adenosina trifosfato, la cual está conformada por 3 moléculas de fosfato inorgánico más una de adenosina, gracias a la enzima miosin ATP-asa, más compuestos como es el agua, va a ocurrir la ruptura de la molécula de fosfato y va a haber una liberación de energía. Este proceso de ATP a ADP se llama desfosforilación. Una vez con la molécula de ADP, la ADP, adenosina difosfato, la cual está formada por 2 moléculas de fosfato y una de adenosina, el atleta va a necesitar una resíntesis o recuperación de su energía, para lo cual, mediante la fosfocreatina y más la energía, va a haber una resíntesis de la molécula de fosfato, ayudándole a la producción de energía. Este proceso se llama fosforilación. Una vez culminada el proceso de la glucólisis que nos explicó nuestro compañero, vamos a partir desde este punto como un punto de preparación para el ingreso al inicio del ciclo de Krebs. Como recordamos, en la glucosa, la glucólisis da la partición en 2 piruvatos de la glucosa, dando un total de 3 moléculas de carbono en cada piruvato, y a partir de aquí en adelante todo lo que vamos a explicar se va a multiplicar por 2 por las 2 moléculas, ¿de acuerdo? Para iniciar con estos piruvatos se va a dar la oxidación del piruvato, transformando las 3 moléculas del piruvato en 2 moléculas, convirtiéndolo esto en acetil-CoA o acetilcoenzima A.
De acuerdo, esto se da con la oxidación del piruvato mediante por la expulsión de un dióxido de carbono. Entonces, de las tres, por la expulsión del dióxido de carbono, una molécula se va y queda la acetilcoenzima A en 2 moléculas de carbono. Esto automáticamente nos da la transformación de una molécula de NADH a NADH. Una vez aquí en la molécula de acetil-CoA con 2 de carbono y la unión del ácido oxaloacético que mantiene 4 moléculas de carbono, nace el ácido cítrico que da inicio al ciclo de Krebs y mantiene 6 moléculas de carbono. A lo largo del ciclo se pierden las moléculas de carbono. ¿Qué es lo que pasa con estas moléculas de carbono? Al momento de romperse se transforman en dióxido de carbono y esta se expulsa mediante la respiración, ¿de acuerdo? Entonces, se da la producción y la catalización de Na a NADH, la transformación de una de carbono en dióxido de carbono, una de Na a NADH, otra molécula de carbono en dióxido de carbono, una de adenosina difosfato a adenosina trifosfato, una de FAD a FADH2 y una última de NAD a NADH. Una vez llegado a este punto, vamos a verificar de dónde nos salen las 38 moléculas de ATP. Iniciamos viendo que tenemos una de NADH, 2 de NADH y 3 moléculas de NADH. Entonces colocamos aquí 3 moléculas de NADH por 2. ¿Por qué por 2? Recordemos que tenemos 2 moléculas de piruvatos. Entonces le vamos a multiplicar por 2. Teniendo 3 aquí, al multiplicarle por 2 nos da 6 moléculas de NADH. ¿De acuerdo? Tenemos una sola molécula de ATP. Una molécula de ATP por 2 nos da 2 moléculas de ATP. Y una molécula de FADH2. Al multiplicarle por 2 nos da 2 moléculas de FADH2. ¿De acuerdo? Entonces, sabemos que en la glucólisis nos da automáticamente 2 ATPs netos y 2 NADH. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos aquí 2 NADH, tenemos aquí un NADH más, pero esto da por la oxidación del piruvato, recordamos que son 2, le multiplicamos por 2, nos da 2 de NADH, ¿de acuerdo? Estas 2 de NADH más estas 2 NADH son 4 moléculas de NADH más estas 6 moléculas de NADH nos da un total de 10 moléculas de NADH. ¿De acuerdo? También tenemos estas 2 moléculas de FADH2 que tenemos aquí. 2 moléculas de FADH2. Tenemos estas 2 de ATP y estas 2 de ATP, dándonos un total de 4 moléculas de ATP. Entonces, 4 moléculas de ATP, las 10 moléculas de NADH en el proceso de transporte de electrodos, nos da un total de 30 moléculas de ATP. Y en las FADH, que tenemos 2, ¿de acuerdo? En el proceso de transporte de electrones nos da un total de 4 moléculas de ATP, teniendo 4 ATPs más 30, 34, y los 4 últimos 38 ATPs, que se cumple la regla. Tomemos en cuenta que no todos los ciclos nos dan un total exacto de 38 ATPs. Hay que saber que hay otros que nos dan 39 o 37 ATPs. Nos vamos a quedar con la media de la variante, que son 38 ATPs. Y posterior a esto,
Como podemos ver aquí, solo con cuatro moléculas de carbono, es porque se perdió una molécula de las 6. Tenemos 6 aquí. Se pierde una molécula de carbono convirtiéndose en dióxido de carbono. Se convierte una segunda molécula de carbono en dióxido de carbono, dejándonos así con las 4 moléculas de carbono. Esta unión del ácido oxaloacético con el acetilcoenzima A nos da nuevamente el ácido cítrico y se produce nuevamente el ciclo de Krebs. Eso en resumen sería todo. Gracias. Nuestro grupo va a explicar acerca de la carrera de velocidad de 100 metros, que es una prueba del deporte de atletismo. Se da en un campo abierto de 100 metros planos, sin ningún tipo de obstáculo. Se realiza de serie 10 segundos. Los récords mundiales son de Usain Bolt de 9,52 segundos y de Glenda Friedrich de 10,52. En este sistema se ocupa el sistema anaeróbico aláctico porque su duración va de 0 a 15 segundos, se da a intensidad alta, es decir, a una fuerza explosiva, y su recuperación se da mediante la fosfocreatina por el proceso de fosforilación y desfosforilación. Y regreso. Y regreso de acá y sí. Como pueden ver, las pulsaciones por segundo aumentan bastante, puede llegar a 170 y en el proceso de recuperación tienen que bajar a menos de 100. Se da, como vieron, de 0 a 15 segundos, es decir, una fuerza explosiva. Y ponle esto.